Volver a Medellín, Colombia, porque Dania Chirinos tiene más información sobre la Asamblea General de la OEA. Adelante, Dania. Joely, estamos con Dani Bajar, él es economista y experto independiente que formó parte del estudio que hoy presentó la comisión que encabeza David Smolaski, con quien conversamos anteriormente. Hay algo, Dani, que me llamó la atención y es la parte del estudio que habla de los países que recibieron migraciones y que éstas se convirtieron en migraciones positivas por haberse incorporado, entiendo, a la vida normal del país. Sí, yo creo que fue importante mencionar eso porque algunos países, en Europa sobre todo, pero también lo estamos empezando a ver en Latinoamérica, empiezan a poner restricciones a la migración. Y parte de la motivación de hacer eso es porque piensan que aceptar e integrar a inmigrantes va a afectar el mercado laboral, digamos, los sueldos, el desempleo de los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, etcétera, etcétera. Pero la evidencia no lo dice así. Cuando uno ve estudios, yo mencioné un par, por ejemplo, en los años 90, Israel aumentó su población en 20%, o sea, cantidades en términos proporcionales muchísimo mayor a lo que vemos. No hubo ningún impacto negativo en los sueldos de las personas que estaban en las mismas ocupaciones o en las mismas industrias. Dinamarca aumentó su fuerza laboral en alrededor de 5% con un flujo de refugiados, personas que tal vez venían con niveles educativos un poco más bajos. Tampoco hubo un efecto negativo, al contrario, un efecto positivo, porque eso hizo que los trabajadores locales subieran en la escalera ocupacional, se moviesen a trabajos más complejos, tuviesen mejores sueldos. Hay que decir que obviamente son casos particulares. Los países latinoamericanos tenemos una excepción importante, que los mercados informales son muy grandes. Claro, era quizás la preocupación del canciller de Ecuador, que mencionaba que esto había ocurrido en países quizás en mejores condiciones económicas que los nuestros. Claro, y por eso, digamos, los países latinoamericanos tienen un sector informal muy grande, que eso ya es un problema estructural que no tiene nada que ver con la migración, digamos, y eso hay que tomarlo en consideración cuando están las políticas, cuando se implementan las políticas. Pero sobre todo por esas razones hay que hacer lo posible para que los venezolanos tengan los papeles, se puedan integrar, para que se integren al sector formal. Y hay ciertas políticas en la administración pública de varios países que puede ser que impiden eso, pero la idea es tratar de darles la mayor integración a los venezolanos para que lo hagan. Ahorita, particularmente en el caso de Latinoamérica, como tú bien dices, hay un problema de que lo que está pasando en las zonas que más reciben refugiados venezolanos es que la infraestructura colapsa, los servicios públicos colapsan porque hay una cantidad muy grande de personas que entran. Por eso es tan importante la ayuda internacional. Ahora, científicamente, digamos de esta manera, está demostrado que cuando la migración se integra a la vida cotidiana, al flujo productivo del país, es más fácil asimilarlo y producir menos impacto, menos choque. Claro, porque recordemos que estamos hablando en el caso venezolano 4 millones de personas. Son 4 millones de personas que son, cuando uno ve los datos, son más jóvenes en promedio que las fuerzas laborales de los países, sobre todo en Colombia, son levemente con un nivel de educación un poco mayor. Son personas productivas, son personas que no solamente pueden trabajar, pero son personas que también consumen, ¿no? El consumo aumenta en las regiones, eso aumenta la actividad económica. Entonces sí, hay la posibilidad inmensa de hacer de esta crisis una oportunidad para nuestros países, Colombia sobre todo, que tiene el flujo mucho más grande, y yo pienso que yo realmente estoy muy contento con las iniciativas que ha tomado el gobierno colombiano, porque me parece que van encaminadas hacia lograr hacer de esto una migración productiva. Bueno, de hecho, una de las medidas que ha tomado el gobierno colombiano, sobre todo Migración Colombia, fue empadronar, por calificarlo de alguna forma, al éxodo venezolano. Es decir, qué profesión tienen, dónde pueden ser ubicados, qué hacemos con ello. ¿Este empadronamiento es positivo igual? Claro, mientras más información tengamos, entender las personas que ya están incorporadas en el mercado formal, dónde están trabajando, en qué industrias, qué ocupaciones tienen, mejores posibilidades de tomar decisiones tenemos. Y yo pienso que el gobierno colombiano está haciendo un trabajo muy importante de datos para entender exactamente esos patrones y de ahí poder seguir tomando políticas públicas. Dani, dime. En particular, por ejemplo, hay otra cosa importante que hay que mencionar de Colombia. Colombia regularizó a casi 500.000 de venezolanos que estaban en el territorio nacional, que habían entrado de manera irregular.
y eso es algo inédito. Ningún otro país en la historia del mundo ha hecho eso y yo pienso que estoy convencido que Colombia va a ver los frutos de esa acción. Dani Bajar, experto independiente que formó parte de este estudio que se ha presentado hoy en la Organización de Estados Americanos. Gracias, Dani, por acompañarnos. Gracias, Dani.